Muy buenas noches, bienvenidos a Agenda Personal. Vamos hasta las 22 en directo. Voy a ir rapidito con esta información que acostumbramos en el primer bloque, porque enseguida les voy a contar el invitado que tengo para esta noche. Vamos con el primer link que dice: en alerta, tras la falta de respuestas de la justicia, vecinos ofrecen recompensa por datos de los robos. Esto es insólito realmente, ocurre en Las Toscas. El nivel de inseguridad que está generalizado en realidad en todo el departamento, en todo el norte de la provincia. No se trata solamente de Reconquista, de Avellaneda, de Villocampo, en todos lados. En Las Toscas es altísimo el nivel de inseguridad. Resulta que se trata de un empresario, Daniel Hellman, que es secretario de Relaciones Institucionales de la Curtiembre-Arley. En menos de un mes, le robaron 3 veces. Y si bien no se especifica acá en el portal qué elementos le robaron, serían elementos de alto costo. Y como hay una inacción muy grande, no solo de la justicia, por parte de la justicia, sino también por parte de la policía de Las Toscas, están librados a su suerte los vecinos de Las Toscas. No hace mucho tiempo participaron de una movilización, ¿no? Allí incluso frente a la municipalidad, frente a la comisaría de Las Toscas, pero es una cosa que sobrepasa los límites de otros lugares, la inseguridad que hay en Las Toscas. Eso es realmente notable. Y por eso es que empiezan a pedir ahora ofrecer recompensa a quien ofrezca datos sobre los robos de algunas cosas, ¿no? Vamos al siguiente link. Ese es de Midley, pero tengo uno de Guadalupe Norte, ya que Héctor Satt reasume esta vez como intendente un nuevo mandato al frente de la comuna, y el acto se va a hacer el lunes 8 de diciembre, el feriado, a las 19 frente a la comuna. Eso está ya organizado, institucionalizado por Héctor Satt, que ahí está la invitación. Lunes a la noche, a las 19, acto frente a la comuna, allí en Guadalupe Norte. Ahora sí, vamos al siguiente, de Felipe Mislik. Mislik tendrá un nuevo periodo al frente de la Unión Cívica Radical santafesina. Recordemos que el senador por San Cristóbal es titular de la UCR a nivel de la provincia. Hay internas partidarias que en realidad no se realizan, imposible hacerlas, con padrones totalmente desactualizados, y es para autoridades partidarias. Eso se negocia, lista única. Felipe Migli nuevamente va a seguir al frente del partido, entonces, por un nuevo mandato. Vamos al siguiente. Maxi Puyaro se llevó a un diputado del PRO a Provincias Unidas y redobla su apuesta por la tercera vía. Se trata de José Núñez, uno de los tantos del PRO. En este caso se quiso ir a la Libertad Avanza, no lo aceptaron allí y entonces vino a Provincias Unidas. Y como consecuencia de esto, el siguiente, Macri, enfurecido por el éxodo de diputados del PRO de Santa Fe al bloque de Milei. Los otros se van, todos los del PRO, y solamente quedó, creo que Gisela Scaglia allí, que permanece con Puyaro. El siguiente, Gobierno de Santa Fe revisará el premio de la asistencia perfecta para docentes en el año 2026. Al leer la noticia, porque el título me preocupó, ¿será que lo va a eliminar? No, va a perfeccionarlo, e incluso para quienes tengan asistencia perfecta en serio y durante todo el año, va a haber también un premio especial. Es la pesadilla. Vamos al siguiente. Senadores de una provincia, que es la nuestra, Santa Fe, están en guerra contra las palomas torcasas por los daños que les ocasionan a los cultivos. Esto es, van a sacar una media sanción, va a ser acompañada por diputados para establecer una comisión que va a estudiar la forma de eliminar las palomas torcasas, que inclusive junto con los loros han provocado daños en algunos campos aquí en el norte de Santa Fe de hasta el 40%, en girasol, sobre todo, que es el cultivo regional más apetecible por parte de los productores agropecuarios. Si estas son las ideas para impulsar el sector, mejor ni nos ayuden. Desde CRA expresaron
un firme rechazo al proyecto que busca cobrar por la emisión de metano de las vacas, es decir, la emisión de los gases de la vaca, una cosa realmente ridícula. Ya voy a hablar un poco de esto al final del programa. Por ahora tenemos que ir a una pausa, pero les cuento, ya está acá en estudios, enseguida va a estar sentado aquí al lado mío, el contador Matías Massat, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Reconquista. Vamos a hablar de presupuesto 2026 de la municipalidad y la ordenanza tributaria que va a establecer el valor de las tasas para el año que viene y las condiciones de pago. Después de la pausa, Matías Massat, la parte final, tengo una nota realizada en Villa Guillermina con un empresario brasileño primero y con el presidente, con el intendente de Villa Guillermina, Roque Chávez, respecto de la integración de Guillermina al corredor bioceánico. Por eso suena un poquito extraño esto, pero es así. Lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Pausa y ya estamos con Matías Massat. En Encendido Reconquista somos tu aliado en soluciones de electricidad automotriz desde hace 50 años. Contamos con repuestos, inyección electrónica, carburación, accesorios y refrigeración. Además, en Cibat, nuestro centro integral de baterías, ofrecemos venta e instalación personalizada. También codificamos y reparamos telemandos. Encuentra nuestros productos en Mercado Libre como Encendido Reconquista. No esperes más y ven a visitarnos. Somos pioneros en la fundación de un centro de cardiología intervencionista para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Contamos con un staff médico, técnico radiólogo y enfermería disponible las 24 horas. El Centro de Cardiología Intervencionista continúa creciendo y mejorando su servicio para ofrecer la más alta calidad de atención a nuestros pacientes. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. ¿Te imaginas una ambulancia que llegue a tiempo? ¿Te imaginas llegar antes a la facultad? Al trabajo. A tu casa. ¿Te imaginas moverte de una ciudad a otra rápido y seguro? Muy pronto lo que te imaginás será una realidad. La tercera vía Avellaneda Reconquista está en marcha. Municipalidad de Avellaneda. Gonzalo Braidot, intendente. Es bueno dar buenas noticias y hoy tenemos una excelente. Mamma Mía abrió sus puertas en Avellaneda. Nos encontrás en la terminal de ómnibus. Disfruta de nuestros sándwiches de miga, empanadas recién horneadas y opciones ideales para compartir. Y por supuesto, también estamos en Reconquista, Patricio 10, 776. Seguinos en nuestras redes sociales como @somosmamamia para estar al día con todas las novedades. Porque cuando pruebes nuestro sándwich vas a decir Mamma Mía. Medicina Laboral, el servicio de excelencia que su empresa necesita. El equipo de profesionales con experiencia, respaldo y prestigio del Sanatorio Padre Pío. El servicio más completo en exámenes médicos, programas de capacitación, vigilancia en el ámbito laboral y el objetivo de alcanzar el mejor ambiente saludable de trabajo y que perdure en el tiempo. Elaboramos el programa de salud de acuerdo a los requerimientos de su empresa. Medicina Laboral,
Sanatorio Padre Pío. Ya llegan las fiestas con los regalos y las vacaciones merecidas en familia. En Mutual La Costa pensamos en tu bienestar para que disfrutes de todo. Préstamos ya mismo con mínimos requisitos inmediatos y en cuotas fijas a tu medida. No esperes más. Mutual La Costa, donde comienza tu alegría de un nuevo año. Señor productor, la eficiencia en pulverizaciones está en nuestra zona. Aplicaciones con dron que permite aplicar en cultivos avanzados sin dañarlos. Bajo volumen de agua, menor costo de aplicación, excelente calidad de aplicación en cultivos de muy buen follaje. Reserve su turno en Ale Pulverizaciones de Alejandro Bernardis. 3482-524-358, 683-452, Zona Rural La Sarita. Bueno, Matías Massat, secretario de Hacienda de Desarrollo Productivo, en realidad, de la Municipalidad de Reconquista. Bienvenido al programa, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Así que, bueno, acá presente para aclarar algunas cuestiones de lo que hemos lanzado ayer lunes. Lo lanzamos en conferencia de prensa, pero al Consejo Deliberante lo hemos entregado a ambos proyectos de ordenanza tributaria y presupuesto 2026 el día viernes, que fue el último día hábil del mes de noviembre, que ahí vencía la prórroga que habíamos solicitado y que en su momento... Claro, porque ahora el plazo es hasta el 31 de octubre, según lo establece la nueva constitución de la provincia. Ustedes pidieron una prórroga de un mes, el Consejo se los concedió. Bueno, te propongo que hablemos primero de lo que es la tributaria, después nos ocupamos del presupuesto, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que... Hay una serie de modificaciones, muchas modificaciones respecto de lo que está vigente, pero me gustaría que me las cuentes lo más sintéticamente posible. Bien, en realidad yo diría que se reflota el régimen del buen contribuyente y hay una novedad que es el buen contribuyente histórico. El buen contribuyente que estamos reflotando significa que aquel contribuyente que paga en término se lo está beneficiando o premiando con un 5% de descuento de la tasa si la paga entre el día 11 y 15, un 10% si la paga entre el día 1 y 10 y acumulativamente un 5%, es decir que quedaría un 15% de descuento si se adhiere al débito automático. Es el 15, ¿no es cierto? No es 10 más 5. Claro, quedaría 15, exacto. Quedaría 15, yo dije acumulativo porque se suman, en realidad no es que acumulativamente, pero te queda un 15 de descuento. Y hay un agregado, Carlos, que es el buen contribuyente histórico, que es aquel contribuyente que no registra deuda de TGI en toda su historial en la propiedad del inmueble, en donde se bonifica una cuota más. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de las opciones de pago que hay, si el contribuyente quiere pagar la anual hasta el 31 de enero, se le descuentan 2 cuotas, no paga la cuota 11 y 12. Y si lo quiere hacer hasta el 28 de febrero, obtiene el beneficio de una cuota. Ahora bien, si ese contribuyente no registra deuda en el padrón, tiene el beneficio de una cuota adicional. Es decir, que si hace el pago anual hasta el 31 de enero, son 3 cuotas las que se les exime, pagaría 9 en lugar de 12, y si lo hace hasta el 28 de febrero, son 2 cuotas en lugar de una, pagaría 10 cuotas en lugar de 12. Bajo la alternativa del pago anual, estos serían los beneficios. Si se opta por hacer... ¿La cuota sería la que rige del 1 al 10? La cuota que rige del 1 al 10, correcto. Si el contribuyente decide pagar mensualmente y no registra ninguna deuda hasta el 31 de octubre del año 2026... Aún faltando 2 meses. Por el tema del procesamiento de los datos. Se necesita procesar el dato, por eso se tuvo que poner como corte del padrón al 31 de octubre. Queda automáticamente eximido de la cuota del mes de diciembre.
no pagaría la cuota de diciembre. Eso opera en forma automática, no es necesario que esa exhibición la pida el contribuyente. Así que esta es una novedad, que siendo contribuyente, un buen contribuyente histórico que no registra deuda, es una cuota que se agrega a los beneficios. Si lo hace en pago mensual, no paga la cuota 12. Si lo hace el pago anual en enero, se adiciona una cuota más en el beneficio. En lugar de 2 son 3 cuotas las que se exime. Y si lo hace en febrero, 2 cuotas en lugar de una. Esa sería la novedad más importante. En términos generales. Ahora está bien. Ustedes proponen, además, es lo que se dijo en conferencia de prensa, que esto, en vez de hacerse por un semestre, como se hizo hasta ahora, es anual. Es decir, la propuesta esta es anual. Correcto. Volvemos al régimen anualizado. Consideramos que, en su momento, ¿por qué se fue del régimen anual al semestral? Porque la inflación se había desbocado, se había ido muy, muy arriba, y esperar un año era un impacto muy grande que tenía acumular un año entero. Entonces se lo desdobló en 2 periodos para que los aumentos no sean tan grandes. Bueno, ahora en un contexto en donde la inflación tiende a la baja, volvimos al régimen de anual, para que, viendo que el impacto no es tan significativo como sí lo eran en los periodos inflacionarios. Está bien. Ahora bien, y acá viene lo que seguramente ya nos conocemos, y por eso preferí no ir a la conferencia de prensa y me reservé para esta charla, ¿no? Porque lo que sanciona el Consejo hasta ahora y lo que está votado es 0% de aumento que tiene que tener vigencia, porque está votado a partir de enero de 2026. Porque el aumento, siempre desde la óptica de lo que fue buen contribuyente o el primer pago de vencimiento, ¿no? Yo esto lo aprendí en el primer semestre del año 2024, porque el Consejo había sesionado y aprobado, el primer semestre de este año, quiero decir, había aprobado en el Consejo un aumento del 30%. Y entonces yo difundí, un aumento del 30%, y resulta que después empecé a acribillarme la gente con boletas que le llegaba con un 70% de aumento. Claro, ¿no? Porque aquel que no pagó, o que mejor dicho, pagó como buen contribuyente, el incremento del 70% se lo bonificó, se lo descontó, y quedaba trasladado al semestre siguiente. Lo que hacía el beneficio era prorrogar el incremento un semestre. Cumpliendo en término, ese semestre no se pagaba el incremento, pero al semestre siguiente comenzaba a pagar el incremento. Y la tasa entonces para el buen contribuyente se incrementó en el primer semestre de este año un 70%, ¿no? Y en el segundo semestre ese 30% que había sido votado en diciembre de 2024. O sea que la tasa general de inmueble para el buen contribuyente en este año 2025 aumentó un 121%, que es el 70 más 30 acumulativo. Correcto, correcto. Pero corresponde ahora, de acuerdo a lo que se votó a mitad de año, para el primer semestre del año que viene, 0% de aumento. No, el aumento que se votó es para el semestre en curso. Y ahí está la cuestión, Carlos. Al aumentar un aumento del 0%, el buen contribuyente del semestre anterior se le trasladó el aumento del 30% para este segundo semestre, pero el buen contribuyente de este semestre, al no tener un aumento, pagaba lo mismo que pagar fuera de término o no pagar. Por eso, nosotros consideramos que uno de los factores que influyó en la caída del índice de cobrabilidad, nosotros veníamos teniendo un 67-68% del índice de cobrabilidad, y este año, en los 10 primeros meses, cayó al 61,4%, 6 puntos cayó. Uno de los factores que consideramos que está influyendo en esa caída del índice de cobrabilidad es que
justamente en el segundo semestre, al ser cero el aumento, el contribuyente que no paga, que no cumple o paga fuera de término, paga lo mismo que aquel contribuyente que paga religiosamente del 1 al 15. Pero me parece que, no sé, respeto tu opinión, pero... Es un análisis que... No estoy de acuerdo, porque el buen contribuyente, yo creo que sigue pagando, ya sea que le hagan un descuento o no. Yo pago como buen contribuyente y yo seguí pagando. En ningún momento dije, voy a dejar de pagar porque no me descuentan más. Yo creo que influye un poco la situación económica. Gente que ahora tiene que pagar la luz y el agua un 400 o un 500% más que antes, y si no paga la luz eléctrica se la cortan. O el agua. Y tiene que priorizar algunos gastos y elimina entonces el pago de la tasa. Y otra razón es la prestación de los servicios públicos, que está muy lejos de ser buena. Bueno, comparto parcialmente tu opinión, Carlos. Me traje anotado: el agua, desde diciembre del 23 hasta junio del 25, el servicio de ASA aumentó un 1.308% en 18... 1.300%. 1.308% en el periodo diciembre 23, junio 25, o sea, en 18 meses. Y la energía eléctrica, en ese mismo periodo, diciembre del 23 a junio del 25, un 442% tuvo de aumento. Y es verdad... Te llega el verano y a lo mejor la mitad del sueldo un tipo se le va en... Exacto. Comparto con vos, Carlos, que aquella persona que tiene que pagar semejante aumento de agua o energía eléctrica, y sí, se le va de su ingreso disponible una porción más importante en el pago de estos servicios, que si no te lo cortan. Por eso dije que uno de los factores que nosotros consideramos es que si uno no incentiva, no premia al contribuyente cumplidor, ¿qué es lo que pasa en la Argentina generalmente con los tributos? Secuencialmente, periódicamente salen las moratorias. ¿Las moratorias a quién terminan beneficiando? Al incumplidor. Al hijo de la pavota que nunca paga. Total, sé que el día de mañana hacerle una moratoria y por 2 pesos regularizo todo. Bueno, entonces consideramos nosotros que hay que premiar, beneficiar a aquel contribuyente que mensualmente va y paga. Por eso vuelven todos estos descuentos. Ahora bien, lo que no se contó y no se dijo allí es cuánto va a costar la tasa. No, se lo dijo, pero al hacer el cálculo para toda la tributaria, no se hace ahora ya por separado el capítulo de la TGI con el capítulo de el resto de los tributos, tasas, actuaciones administrativas y demás, sino que se hizo un solo paquete. El incremento que se está proponiendo es del 50%, que si nosotros tendríamos que haber seguido matemáticamente el incremento según el índice de inflación, en la evolución del índice de inflación de los últimos 3 semestres versus lo que realmente nos fueron aprobando, tendríamos que haber pedido un 138% de aumento. Nos pareció un valor excesivo. ¿138? Sí, porque después de tener un aumento del 121 en 2025 contra una inflación que no va a llegar ni al 30%. Pero el segundo semestre, el proyecto fue el primer semestre de este año, el proyecto fue por el 57%. Nos dieron un 0 de aumento. El primer semestre, bien dije, estoy confundido, perdón. El segundo semestre de este año, o sea, el semestre que estamos en transcurso, el incremento daba un 57%, contemplando el rezago que se traía. Nos aprobaron un 0. El primer semestre, el proyecto daba un 76,4%, pero solamente aprobaron 30%. Venimos rezagados ya 2 semestres. Y el segundo semestre del año pasado, 2024, la inflación daba un 119,2% y solamente se aprobó un 70%. Entonces la acumulación de todos estos rezagos que se vienen produciendo en los 3 semestres da un incremento
para mantener constantes las variables desde marzo del 2024, que es donde se empezaron a desfasar, del 139%. Pero bueno, haciendo un análisis consideramos un valor razonable y prudente 50. Incrementarlo en un 50%, bueno, a ver, que solamente recupera una parte de toda la pérdida que hemos tenido en los últimos 3 semestres. Bueno, a ver, Lucía, te pido por favor, hay una tablita allí, de las que te mandé. A ver, por favor, sí, esa. Quisiera que me lo explique, no sé si alcanzás a ver. Sí, sí. Porque esto me lo mandó una fuente. Y según esta fuente, el aumento que mandaron es del 200% y no del 50% como me estás diciendo vos. Y ahí me figuran unas categorías, yo no sé si es categoría 1, categoría 2, esas cifras, la verdad que no las conozco. 97.538. No, desde ya te digo que esto es un caso que no va por la general. Puede ser que sea un caso puntual en donde haya o una recategorización del inmueble o que se lo haya incluido con unidad funcional. ¿Qué es unidad funcional? Cuando un inmueble... Sí, son más de una familia. No declaran en planos ni declaran al municipio que existen 2, 3 o 4 departamentos funcionando en ese inmueble y se hace una recategorización. Obviamente, primero se le manda a pedir el descargo al titular, se le da 10 días hábiles para que haga el descargo, que el titular explique, a lo mejor son 2 medidores por otra cuestión o 3 medidores por otra cuestión, que no es que vivan 2 o 3 familias, sino por otra cuestión ajena. Bueno, si el titular no hace el descargo correspondiente, se aplica la unidad funcional. Por eso ese caso, muy probable que sea o algún inmueble que sufrió una recategorización o que haya sido incluido como unidad funcional. Está bien. Ahora necesariamente tengo que ir a una pausa porque se me va el tiempo, así que vamos a un bloque más. Terminamos con el tema de la tributaria y después nos metemos en el presupuesto. Pausa, ya seguimos con el contador Matías Massad. ¿Te imaginas una ambulancia que llegue a tiempo? ¿Te imaginas llegar antes a la facultad? Al trabajo. A tu casa. ¿Te imaginas moverte de una ciudad a otra rápido y seguro? Muy pronto lo que te imaginás será una realidad. La tercera vía Avellaneda Reconquista está en marcha. Municipalidad de Avellaneda. Gonzalo Braidot, intendente. Llega la primera tónica que te permite expandir tu creatividad. Playmont Tónica, tónicamente irresistible. Con limón, con naranja, con frutos rojos, con lo que te guste. Playmont Tónica va con todo. Playmont. En Santiano, ahorra tiempo. Descubrí más y mejores ofertas y hacer rendir tu dinero. Si vas a construir, elegí Santiano. Hipólito Yrigoyen 541 Reconquista. Santiano, creamos tu espacio. Si tenés una pileta y querés mantenerla limpia y cristalina, este servicio es para vos. Nos ocupamos del diagnóstico, la recomendación y el tratamiento completo del agua. En LIM 10 también vas a encontrar todos los productos que necesitas para el mantenimiento de la pileta. Exigí calidad, exigí seguridad, exigí LIM 10. A través de los años, nos mantuvimos fieles a nuestros principios. Seguir brindando una cobertura médica que garantice la atención a nuestros asociados.
Planes con cobertura nacional que brindan la protección que buscas para tu salud y la de tu familia. Además, cuando nos necesites, vamos a estar aquí porque es de donde somos. FESalud, de Mutual Gremial Médica. Cobertura garantizada siempre. ¿Estás pensando en vender, comprar o alquilar una propiedad? No busques más. Nova Inmobiliaria es la solución que necesitas. Contamos con un equipo de profesionales listos para brindarte servicios inmobiliarios acordes a tus necesidades. Contáctanos y descubrí cómo Nova Inmobiliaria puede hacer realidad tus sueños. Llegó el momento de pintar. Aprovecha el Cyberpaint de A Todo Color con 45% off en productos colorín y 3 cuotas sin interés. A Todo Color Pinturerías. Lo lindo empieza por casa. Seguimos con el contador Matías Massad, estamos hablando de la ordenanza tributaria. Vamos a ir lo más rapidito posible porque quiero meterme enseguida en el presupuesto 2026. En síntesis, ¿no? Después de todo esto y de los distintos análisis que se hacen sobre el tema de la caída, que bajo, 61% es bajo. Nos preocupó. Avellaneda tiene el 80%, sí. Malabrigo tiene un porcentaje similar. Creo que únicamente Reconquista está tan bajo en y entiendo un análisis que hago, ¿no? Que es la cultura del pago de un tributo, porque si uno empieza a dividir por barrios o sectores, a medida que nos vamos yendo a los anillos periféricos de la ciudad, la recaudación viene cayendo en picada. Sí. En el centro, por ejemplo, barrio San Martín, tenés un 83, 85%. Todos los barrios que están dentro de los 4 bulevares están ampliamente arriba del 80%. Lo cual significa que prácticamente más de la mitad de la población no paga. Puede ser. Porque esto es global, lo que ustedes toman el tema global. Exacto, el total de partidas. Y a medida que vas hacia los anillos de afuera de la ciudad, la recaudación cae en picada teniendo... Es decir, los que menos pagan son los más incumplidores. Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos algunos barrios que apenas superan el 10%, es decir, de cada 10 vecinos, 9 no pagan y uno paga. Bueno, en síntesis entonces, tasa general de inmueble para ir cerrando. El aumento que ustedes proponen de aprobarse la ordenanza, ¿no es cierto?, con la vuelta del sistema del buen contribuyente y todos esos beneficios que prometen. Pero habría un aumento del 50%. Correcto. A partir de enero, el 50%. Del 1 de enero, esa es la propuesta, el proyecto que hemos enviado. Que a ustedes les da una cifra, un porcentaje mayor, pero digamos... nos da... Temiendo un incumplimiento mayor, se bajan al 50%. Exactamente, consideramos que un aumento del 139 para poder recuperar todo el rezago que hubo de los recortes anteriores iba a generar un valor muy elevado. Ajá. Y consideramos prudente y razonable. Y el sistema sería anual y ya no semestral. Anual, correcto, para todo el año 2026. Confianza en el gobierno de Milei. Bueno, y está bien, tasa general de inmueble. ¿Derecho de registro e inspección? Bueno, el aumento de los mínimos y de las cuotas fijas también se dan un 50%, y el resto va por el impuesto determinado, es decir, aplicando un porcentaje sobre el monto facturado. Eso no se hizo ninguna modificación a la actual ordenanza vigente. Por un año eximido cualquier actividad comercial que se inscriba. Correcto, que puede duplicar, es decir, pasar a 2 años si demuestra un incremento en el personal en relación de dependencia. Y en ese sentido, un poco sorprendente es que en medio de una situación económica que está sufriendo las consecuencias del ajuste tremendo del gobierno de la nación, hay más altas que bajas en el comercio, en comercio y servicios en Reconquista. Eso es lo que nos está dando el área correspondiente, donde se registran las altas y las bajas, que
A pesar de ello, se está generando un mayor incremento o aperturas que cierres. Y lo corrobora, te digo yo, Carlos, la recaudación del derecho registro-inspección, que viene incluso creciendo un poquito por encima de la inflación, es decir, que en términos reales viene creciendo por encima de la inflación. Así que a pesar de la situación que, bueno, todos conocemos, muy un contexto muy difícil, entendemos que el nivel de facturación de los comercios, de la industria, o sea, del contribuyente inscripto, está elevándose un poquito por encima del índice de inflación. Y te pregunto, para comparar con la provincia, la coparticipación, ¿qué pasa? ¿El comportamiento de la comportación es similar o al revés? No, es similar. Y ahí voy a destacar una cuestión que es importante, me parece decirlo. La coparticipación de la provincia también viene acompañando ese crecimiento muy leve, pero por encima de la inflación que está teniendo el derecho registro-inspección. No así la coparticipación nacional, que tuvo una caída del 15% en los primeros 10 meses de este año. Y que no se recuperó nunca. Que no se recuperó nunca. Se había, te digo, planchado y se amesetó, pero nunca logró, digamos, volver a los niveles que le empate al índice de inflación. Pasemos al presupuesto 2026. 45.700 millones. Ya te digo, por ahí tantos números que se me... Son 45.753 millones de pesos de recursos que estamos estimando. Presentamos un presupuesto equilibrado en donde tenemos también 45.753 millones de gastos, pero acá hago una aclaración. Sin incluir la política salarial. Hay un ahorro o un superávit de 4.335 millones, pero que los incluimos como gastos para ser aplicados a la política salarial. El rubro remuneraciones no tiene incluida la política salarial para no generar ningún tipo de expectativa o documento por escrito en donde condicione una futura paritaria. Entonces el valor de las remuneraciones las tenemos calculadas sin política salarial a lo largo de todo el año 2026. Está bien, de todas maneras no pecan de optimismo acá, porque ¿cómo terminaron el año 2024? Con un déficit de 1.000 millones, creo. No, el 2024, ahí hay un criterio técnico que lo expliqué yo en la comisión del Consejo, que en noviembre, diciembre del 2024, mediante un sistema de crédito indirecto, adquirimos 1.300, 1.200 millones de pesos de equipamiento. Este sistema de préstamo indirecto, el Banco de Santa Fe, que es quien lo otorgó, le dio los fondos directamente al proveedor, pero se hizo un contrato de cesión de deuda en donde el que tiene que devolver al Banco de Santa Fe es el municipio. Entonces, al quedar reflejada la deuda o el pago al proveedor, pero los fondos van directamente del Banco de Santa Fe al proveedor, financieramente queda como un déficit que en la realidad no es, porque el dinero, en vez de ingresar al municipio para que el municipio le pague al proveedor, directamente fue del banco al proveedor. O sea, es una estrategia financiera que instrumentó el Banco Provincia para agilizar los préstamos. ¿Por qué, Carlos? Porque para poder obtener el sector público, para poder tener un préstamo en un banco, tiene que pedir, primero, autorización a la provincia, porque el banco te pide como garantía la coparticipación provincial. Segundo, teniendo la autorización de la provincia, hay que pedir autorización al Ministerio de Economía de la Nación, que se le otorga el aval o el visto bueno al Banco Central. Todo ese trámite en el préstamo anterior que obtuvimos para comprar las 40 hectáreas, nos llevó 2 años. O sea que,
capaz que hoy todavía estaríamos haciendo trámites para poder obtener ese préstamo que, triangulando de la forma que lo expliqué antes, en cuestión de meses ya se lo obtuvo y tenemos toda la maquinaria. Hubo una época en que había un gasto importante por parte del municipio cada vez que llegaba a fin de mes y había que hacer frente a los sueldos. Tenía que meterse en descubierto bancario, que no es precisamente un crédito saludable. Ni barato. Una tasa altísima, y eran millones de pesos que se iban. ¿Esa situación cambió o sigue igual? Se revirtió totalmente y de hecho cuando uno ve en el análisis de los recursos, en el ítem donde se aprecian rentas de la propiedad, tenemos casi 1.100 millones de pesos que son los intereses que nos generan las colocaciones o los instrumentos que son fondos comunes de inversión y plazos fijos de los excedentes transitorios de fondos que vamos teniendo. Por ejemplo, hoy, Carlos, tenemos ya en realidad ya hace varios días la totalidad de los fondos para poder hacer frente al pago de sueldos que se van a acreditar el viernes, y también ya tenemos los fondos para hacer el pago del aguinaldo. Todos esos fondos no los tenemos en cuenta corriente, sino que los vamos colocando en instrumentos financieros que nos generan un interés. Está bien. Esa situación mejoró, evidentemente. ¿Cómo está el tema personal? La última vez que hablamos de este tema, me admitiste que ocupaba el 76% promedio en un año sobre los ingresos corrientes, y que aspirabas a un 72% en este año. ¿Cómo va ese porcentaje? Bueno, sin contabilizar la política salarial, tratamos de ser más austeros todavía y que el rubro remuneraciones nos represente un 69,55% del gasto total de los gastos corrientes. Obviamente después a eso hay que sumarle el impacto, la incidencia que pueda llegar a tener la política salarial, pero estamos tratando de achicar esa porción para liberar más fondos que puedan ser... O sea que redondeando estarías en el 70%. En el 70%. O sea que te fue un poco mejor de lo que planificabas, digamos. Eso es lo que estamos planificando para el 2026. Sin tener en cuenta la política... los aumentos salariales. Exacto. Que el ahorro que estamos dejando son de 4.300 millones de pesos. Está bien. Y hay, equipamiento, digamos, en lo que es maquinaria para servicios públicos, etcétera, etcétera. Se prevén un 5% del presupuesto 2020. Claro, porque están equipados. Sí, pero siempre hacen falta... Están muy equipados. Lo que pasa es que hay un déficit en la prestación muy grande. ¿A qué se debe eso? Teniendo el equipamiento que tienen. Pero reconozcamos que se mejoró mucho, Carlos. Yo recuerdo en enero, febrero de este año, las quejas que teníamos por la iluminación en el centro de la ciudad, que estaba a oscuras. 500 millones de pesos invertimos y hoy dentro de los 4 bulevares tenemos en todas las calles el 100% iluminación nueva que hemos adquirido. Ya nos estamos anticipando a la temporada de verano, en donde hemos comprado 20 motoguadañas para poder reforzar el corte de pasto, las motoniveladoras que se han adquirido. Se viene un verano aparentemente húmedo, contrariamente a lo que pasó hasta ahora, o sea que va a haber mucho yuyo, mucho pasto. Más mosquitos también, que hay que cuidarse. Sí. Así que se están haciendo las previsiones del caso y se están mejorando las prestaciones. Yo te puedo asegurar que si uno recorre los barrios y habla con los vecinos, te van a reconocer que estamos mucho mejor que hace meses atrás. Será, como decía mi abuela, será verdura al apio. Bueno, Matías, en realidad podríamos estar hablando toda la noche acá de estos temas. Te consta que a mí me gusta hablar de
de estas cosas, ¿no? Información hay muchísima, pero bueno, lástima que es tan acotado el tiempo para Habrá poder... que ver cómo, no sé, la relación con el Consejo, ¿no? Si bien ganaron las elecciones, la relación sigue siendo casi la misma, porque tiene mayoría Unidos para Cambiar Santa Fe, van a sostener la presidencia del Consejo, o sea que tienen una capacidad de decisión prácticamente igual. Sí, ¿no? O sea, va a haber que negociar, consensuar Efectivamente. todos los proyectos que se envíen. Tarea para la cual vas a tener que estar entrenado. Bueno, fuiste muy amable en estar acá. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero haber aclarado las dudas. No, por cierto. A mí me sigue quedando la duda esa, porque te voy a decir lo mismo, abusando de tu tiempo, ¿no? Que le dije hoy a Fedra Buseguín, ¿por qué diablos no acuerdan una fórmula polinómica para que se actualice automáticamente? Sí. Como lo tienen, por ejemplo, acá en Avellaneda, donde toman 3 parámetros. En Malabrigo pasa lo mismo. Se reservan una cláusula por si hay algún acontecimiento económico extraordinario poder modificarlo, pero generalmente no la utilizan y no pasa nada, nadie discute nada. Una tarea pendiente y que la verdad que me parece lógica y muy saludable, porque de esa forma, con 3 parámetros que son de público conocimiento, cuánto aumentaron los sueldos, están en las actas paritarias que todo lo conoce, cuánto aumentó el gasoil, que es otro de los componentes que se toman de público conocimiento, y cuánto aumentó, dependiendo qué lugar o qué ordenanza uno mire, está el valor del hierro, o el valor del hormigón, o el valor de la bolsa de cemento, que también es de público conocimiento, y en función a eso se lo hace... Y que totalice el 100%. Obviamente, no la polinómica que había antes, que te daba un 140%. 140, qué desastre. ¿Vos sabías entonces que el único periodista que cuestionó eso fui yo? No, la verdad que no lo sabía, pero sí estuve en una de las tantas reuniones donde íbamos, digamos, en el proceso de armado del presupuesto y la tributaria, viendo esa fórmula que sí, que daba un 140%. Era imposible de cumplimiento. Tal cual, tal cual. Gracias de nuevo, Matías. Gracias. Matías Massat, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Reconquista. Pausa, ya nos metemos en el último bloque. En Encendido Reconquista somos tu aliado en soluciones de electricidad automotriz desde hace 50 años. Contamos con repuestos, inyección electrónica, carburación, accesorios y refrigeración. Además, en Cibat, nuestro centro integral de baterías, ofrecemos venta e instalación personalizada. También codificamos y reparamos telemandos. Encuentra nuestros productos en Mercado Libre como Encendido Reconquista. No esperes más y ven a visitarnos. Somos pioneros en la fundación de un centro de cardiología intervencionista para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Contamos con un staff médico, técnico radiólogo y enfermería disponible las 24 horas. El Centro de Cardiología Intervencionista continúa creciendo y mejorando su servicio para ofrecer la más alta calidad de atención a nuestros pacientes. Hay momentos que quedan para siempre. Una sorpresa, un abrazo, una sonrisa inolvidable. En Divergenia tenemos ese regalo que se convierte en recuerdo. Esta Navidad todos los juguetes de moda y didácticos te están esperando. Porque jugar es amar.
Divergenia, calle 10, número 665, Avellaneda. Los Abuelos, la roticería que elige la familia del norte santafesino, te ofrece una gran variedad de platos tradicionales y su especialidad, carnes rellenas y pastas. También realizan catering para eventos y servicios de viandas. Roticería Los Abuelos, están de lunes a sábados al mediodía y de martes a sábados por la noche. Encontralos en calle 10 367. Roticería Los Abuelos. Este verano 2026 nos vamos a Camboriú, Brasil. 7 días, 5 noches, sol, playa y diversión asegurada. Salidas en enero y febrero desde solo $520 por persona. Y podés pagarlo en cómodas cuotas en pesos. Además, consulta por nuestros destinos nacionales: Villa Carlos Paz, Salta, Merlo, Cataratas del Iguazú y Federación. Más información en nuestras redes o al 3482 69 94 36. Tito Viajes. Viví tu verano al máximo. Atención, atención. ¿Estás listo para una experiencia de compra sin igual? Bienvenidos a Grand Prix, el mayorista que te espera con una amplia variedad de productos a precios irresistibles y la mejor atención. Bebidas, productos de almacén, higiene y limpieza, golosinas, alimentos para mascotas y mucho más. Te esperamos en Boulevard Lobato número 1313, a pasos del Club Platense Porvenir. Grand Prix Mayorista, tu destino de ahorro y excelencia. Todos tenemos sueños. Ayúdanos a ayudar a los que necesitan cumplirlos. Soñare se une a Cáritas Parroquial para que junto a vos ayudemos. Te damos un súper descuento por tu viejo colchón en la compra de uno nuevo y lo donamos a quien más lo necesita. Ayúdanos a ayudar. Soñare junto a Cáritas y vos, porque juntos podemos cumplir muchos sueños. En realidad yo tenía anunciado incluso pasar ahora para esta parte del programa, la última, notas hechas en Villa Guillermina con respecto al tema de la integración del norte santafesino al corredor bioceánico. No las voy a poder pasar por la extensión de las mismas, de manera tal que le pido a la operadora ese video donde se cuestiona al gobierno de Puyaro por el tema de la obra pública, a quién va dirigido. Son dos videos que yo pasé al final, ¿no?, con la intención de difundirlos, pero vamos a difundir. Yo no sé si me estás interpretando, le digo a Lucía. A ver, sí, ese mismo, exactamente ese mismo. A ver, lo vemos completo, por favor, porque quiero hacer un comentario al final. Puyaro lo hizo otra vez. Adjudicó una obra multimillonaria a Pietroboni, empresa que aparece directamente nombrada en los Excels de la causa Cuadernos, donde figura cuánto cobraba en contratos viales y cuánto devolvía en coimas. Está procesada por sobornos y fraudes en vialidad. Su propio dueño confesó haber pagado las coimas y aún así Puyaro lo sigue premiando. Mientras en Comodoro Pi se reconstruye el sistema de corrupción que drenó miles de millones de obra pública, Puyaro avanza en sentido contrario. El gobierno provincial celebra una obra de casi 21.000 millones para asfaltar la ruta 7S. ¿Adivina quién se beneficia? Sí, la misma empresa acusada de coimas al kirchnerismo. Esto no es un hecho aislado, es un patrón. Pietroboni aparece en el pendrive entregado por Clarence, donde se encuentran las planillas que demuestran de forma detallada los miles de millones que recibían por contratistas y cuánto se devolvían en coimas. En 2016, Víctor Pietroboni admitió públicamente haber crecido gracias a las coimas para ganar licitaciones. En febrero de este año, la empresa fue procesada por cohecho activo, fraude al Estado y falsificación de documentos en contratos viales, con embargos de más de 600 millones. Cualquiera diría que esto es motivo suficiente para no seguir confiando en esta empresa, pero esto no es ningún impedimento para Puyaro, al contrario, la sigue eligiendo. La empresa fue elegida para la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, una mega obra licitada en más de 40.000 millones. Otra vez, Pietroboni
Pietroboni fue elegida entre los mejores oferentes. Otra vez, pese a su historial judicial, fue elegida. En esta licitación hubo 10 oferentes, pero la propuesta brindada por Pietroboni fue la que más se acercó a la tasación oficial impulsada por el Ejecutivo. Exactamente el mismo tipo de coincidencia aparece una y otra vez en los expedientes que describen cómo se manipulaban licitaciones durante el kirchnerismo. La contratista estrella de Puyaro está mencionada en el caso de corrupción más grande de la historia argentina. Y esto no termina acá, hay una tercera obra. En la licitación internacional sobre los puentes de los arroyos Kenche y Caré hubo 5 oferentes. Incluso uno presentó una propuesta más baja, pero fue descartada por supuestos incumplimientos formales. Adivinen quién ganó también esta obra. Sí, Pietroboni, por casi 8.000 millones. La empresa procesada por corrupción compite y gana siempre. Todo esto financiado con la mayor deuda de la historia de Santa Fe. Recordemos que Puyaro impulsó y consiguió autorización para tomar una deuda de $1.000 millones, sumado a otro préstamo tomado en el exterior para financiar estas obras. La provincia de Santa Fe se endeuda como nunca antes y el grueso de estos fondos terminan en manos de una empresa ya procesada por corrupción. Es inevitable hacerse esta pregunta. Si Pietroboni aparece en los cuadernos y está procesada por sobornos, fraudes en vialidad y su propio dueño confesó coimas, ¿por qué el gobierno de Puyaro insiste tanto en seguir entregándole cada obra grande de Santa Fe? Piensen ustedes, ¿esto es obra pública o es parte de la misma trama de contratistas privilegiados que usaban retornos para ganar licitaciones? Y sobre todo, ¿la deuda que van a pagar generaciones de santafesinos financia progreso o financia la misma maquinaria de corrupción que los cuadernos de Cristina dejaron al desnudo? Bueno, voy a explicar un poquito esto porque si hay algo que llama la atención del gobierno de la provincia es que cada vez que Puyaro se autoelogia por el tema de la obra pública, dice, y sin corrupción, ¿no? Y el tema pasa, y se difunden estas cosas, por ejemplo, donde efectivamente la empresa Pietroboni está involucrada en la causa Cuaderno. Ahora bien, debieran saber quienes han hecho estas críticas que prácticamente todos los grandes constructores del país, prácticamente sin excepción, están casi todos involucrados en la causa Cuaderno, por una razón muy sencilla. El kirchnerismo era tan corrupto, no en vano se dice que es la causa de corrupción más grande de la historia argentina. A través de Julio De Vido y José López se instrumentó un sistema de que el que quería trabajar, quería obra pública, tenía que venir al pie ahí y establecer un sistema de retorno mediante la sobrefacturación, el sobreprecio de más o menos un 40% de toda la obra pública, y a cambio de eso el gobierno le daba la facultad a ese club de la obra pública para que se arreglen entre ellos y se distribuyan la obra pública. Todos los empresarios se acogieron al régimen del arrepentido, confesaron todo y van a cumplir seguramente la condena mínima de 3 años el día que termine ese juicio. Están todos, pero todos vuelven a laburar. Hoy, obra grande, no hay ningún empresario que no haya estado involucrado en la causa Cuaderno. Reitero, por eso se dice que es la causa de corrupción más grande de toda la historia del país. No me queda más tiempo. Ahí hay un videíto de 15 segundos. Ahí, ¿me lo querés pasar? Una gran cantidad de vacas se está manifestando contra los impuestos. Porque no le ponen impuestos a sus cagadas. Estos políticos quieren más guita. Estamos hartos. Es hora de decir basta. Las vacas protestando por el impuesto ese a los gases y a los eructos de las vacas. Nos vamos. Nos reencontramos en una semana. Chao, muchas gracias. LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local.